parece realmente más importante entender en la guerra, de la guerra del 82, es que nosotros damos por sentado, dentro de lo que es la visión que maneja habitualmente la opinión pública argentina, de que la guerra fue generada por la Argentina, por el gobierno del proceso, porque era un gobierno que estaba en decadencia, lo cual era real, para poder mantenerse en el poder. Esto es aceptado en la opinión pública argentina como si fuera un dogma. Pero lo que poco sabe la opinión pública argentina es que en realidad Gran Bretaña llegó a la guerra. Gran Bretaña estaba en un proceso muy complicado, con un 25% de desempleo, con manifestaciones en contra del gobierno de Margaret Thatcher, que la tenían contra las cuerdas. Thatcher estaba a punto de renunciar. Y eso evidentemente, cuando hay crisis económica, uno de los primeros sectores, nosotros lo sabemos en carne propia, que sufre recortes son las Fuerzas Armadas. Eso lo que generó es que gran parte de la flota británica estaba o en venta o para desguace. Con lo cual el gobierno de Margaret Thatcher necesitaba algún hecho para poder recuperar la popularidad y evitar los recortes de la flota británica. Otro dato poco conocido es que en esos momentos había un proyecto para establecer misiles balísticos norteamericanos en territorio británico. La oposición al gobierno de Margaret Thatcher boicotea eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno norteamericano? Sostener a Thatcher porque es la aliada. Si llegaban al gobierno los laboristas, eso iba a generar que Estados Unidos no perdiera un aliado, pero iba a generar un gobierno que apoyara mucho menos las iniciativas norteamericanas que lo que era el gobierno conservador de Thatcher. A mí me impactó de Enrique Estell su valor sereno. Cuando vienen los comandos de la compañía 602 en la chancha peinando las aguas, algo que provoca una exclamación de su jefe, Aldo Rico, diciendo: hijo de tal por cual, esto no es una lancha, ¿cómo volás tan bajo? Bueno, era muy nervioso el viaje, para todos. A mí me dijo un comando que en un vuelo así envejeces 2 años. Enrique Estell se echó a dormir. Y cuando uno de sus camaradas, muy nervioso, lo despierta, molesto le dice que lo deje seguir durmiendo. Como no se puede hacer nada si llega un misilazo y parte el avión por el medio, pues hay que despreocuparse. Eso es lo que yo llamo valor sereno. Enrique Estell, un hombre completo, porque no solo es un muy buen soldado, un gran soldado, él tiene una formación que excede a su arma. El arma de comunicaciones es un arma técnica, pero en el caso de Enrique Estell es además un soldado combatiente. Y cuando digo un combatiente es aquel hombre que por supuesto todos los militares son aptos para ir a la guerra, pero él fue con esta cabeza y con este entrenamiento, el entrenamiento de un comando. Cuando me lo dijeron, cuando terminó Malvinas, Casanseu dijo, bueno, que como él había estado ahí, porque él estuvo siempre, dijo, y bueno, hubo muchos héroes, pero entre ellos el teniente Enrique Estell. Así que vos ya te puedes darte por contenta que tu hijo lo consideran un héroe. La Argentina cree que la ocupación militar, y por eso la orden de realizarla en forma incruenta, lo que va a obligar a Gran Bretaña es sentarse a negociar. Pero nunca el gobierno previó que iba a haber esa reacción militar que a los pocos días, casualmente, con lo cual creemos que en realidad Gran Bretaña ya tenía conocimiento claro de esto, nos iba a despachar la flota más poderosa que despachó Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Ahí, en ese momento, es donde estuvo el error principal del gobierno. El creer que Gran Bretaña, si uno medianamente conoce la historia británica, frente a una humillación como la que habían sufrido, Inglaterra iba a negociar. Inglaterra no negocia, mucho más teniendo en cuenta la situación del gobierno de Thatcher. Eso le dejó el escenario completamente servido para Thatcher para hacer lo que ella quería. Una guerra que creía iba a ser de baja intensidad, que levantara la popularidad y que evitara los recortes en la flota y evitara que ella tuviera que renunciar. Que ser un héroe de guerra se convirtió en una estadística más, procesado sin pruebas en su contra desde hace 3 años. Es un prisionero hoy, lamentablemente está librando otra guerra, quizás la guerra más injusta que le ha tocado en su vida, porque la está librando contra un sistema judicial perverso, con jueces que no son imparciales, que no son objetivos.
uno de los lugares más riesgosos dentro de una de las unidades más arriesgadas, porque las compañías de comandos eran las únicas que salían de ese dispositivo pasivo del general Menéndez, que había enterrado 10.000 soldados o 8.000 soldados alrededor de sí mismo. Eran los únicos que salían a buscar al enemigo, y te aseguro que se te helaba la sangre verlos salir por los anocheceres a buscar a los ingleses, a buscar el contacto. Y dentro de esas misiones riesgosas, él tenía el puesto más riesgoso, porque él era el oficial de comunicaciones, al primero que iban a arreglar y tratar de abatir, porque además era muy fácil ubicarlo cuando empezaba a transmitir, era justamente a él. Por eso, en algunas ocasiones tenía que ponerse un casco, porque él iba a ser el blanco número 1 de todo el destacamento, de toda la patrulla que hiciera la misión. Para mí Enrique Estel es un héroe, empezando porque él podía haber no ido a la guerra, fue de voluntario. Él era hijo de un general que tenía un puesto muy importante y con solamente hablarle a su padre no hubiera ido, fue voluntario. Hizo algo más de lo que su deber le imponía. Y además fue un oficial sanmartiniano. En la guerra, la celeridad de las comunicaciones es lo primordial. Los británicos se encontraron con una respuesta mucho más dura que la que pensaban. Cometieron el error de subestimar a los argentinos. Ellos creyeron que rápidamente, mediante una demostración de fuerza, esto iba a hacer que las fuerzas argentinas se rindieran. Ellos lo que no previeron fue la resistencia que se iba a ejercer en tierra, y bueno, muy conocido también por parte de la aviación naval y la Fuerza Aérea Argentina. Se combatió para ganar. Yo creo que fue la peor pelea de esa vez en la isla. Y se lo comenté a Enrique. Dice, ahí me salvé de casualidad. Lo dieron por muerto porque había apellidos muy parecidos al nuestro. A mí nunca me lo dijeron, porque cuando me lo querían decir yo decía que no. Y entonces nunca se animaron a decirlo, ni mi hijo ni mi marido. Yo los veía la cara, digo, pero yo decía que no, que él no había muerto. Una vez un compañero me llamó para querer comunicarse con mi nuera. Y en ese momento no tenían teléfono ellos. Yo le decía, mira, si vos le querés ir a decir que Enrique murió, te digo que Enrique no murió. Así que ni te molestes en ir a verla para no amargarla. Distingo entre lo que es un espacio que puede ser argentino y lo que claramente debe ser entendido como parte de nuestro suelo. Son decididamente argentinas. Esto no es una cosa de soldados, es una cuestión de argentinos. Entender el extraordinario deber que tenemos todos de asegurar con nuestro trabajo diario que ese territorio debe volver a ser efectivamente nuestro. Lo que dejó aquella guerra es la exigencia y la responsable actitud de todos los argentinos de sumar a esta idea de que son claramente nuestros, que han quedado hombres de argentinos allá de guardia hasta que nosotros recuperemos esas islas. No hay ninguna persona que lo denuncie, no hay ninguna persona que lo acuse. Bueno, a él se le está aplicando un derecho penal de autor, no derecho penal de acto. Es decir, a él se lo está juzgando por ser y no por hacer. Erróneamente le atribuyen que era una compañía de infantería, estaba abocada a la lucha antisubversiva, y solo por eso, por ese rol de combate que le asignan erróneamente, le imputan una serie de hechos ilícitos. Como no saben quién es el responsable, entonces los responsables son todos. Las operaciones militares en realidad cesaron, pero la guerra no terminó. ¿Cómo continúa? Y continúa desde el momento de querer hacernos avergonzar por la guerra, o hacernos generar cargo de conciencia. La guerra siempre es un episodio tremendo porque genera la pérdida de vidas y genera sufrimiento. Pero lo peor fue haber sido ocultar los héroes. Es decir, lamentablemente uno escucha gobierno tras otro, en el caso de la Argentina, la frase que dice no hay hipótesis de conflicto. Decir que no hay hipótesis de conflicto con tener una base militar en una parte de tu territorio usurpado, cercano a las costas patagónicas, con toda la riqueza que tiene la Patagonia y con proyección de la Antártida, es realmente nos toman el pelo realmente a los argentinos. Eso por un lado. Y después también los ingleses han sido muy sutiles, no en vano tienen tanto siglo de historia, y yo creo que tienen lo que es un aparato destinado a lo que es la política exterior de los más hábiles del mundo.
Esa guerra continúa, pero al igual que ha pasado con la subversión, continúa desde el punto de vista cultural. Por eso opera constantemente para continuar el proceso de demolición de las Fuerzas Armadas. No es casualidad que el principal ariete contra las Fuerzas Armadas sea el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CES, dirigido por un ex terrorista de la banda Montoneros, Horacio Berbisky, que cuando uno ingresa a su página, la fuente de financiamiento, una de la Fundación Ford, Embajada Británica en Buenos Aires. No es casualidad que Amnesty Internacional, que ya estuvo, como decía Esteban, en una carta dando una mano de brea a la Argentina, financiada por los británicos, sea otro de los puntales de ataque contra las Fuerzas Armadas. Entonces, todo este tipo de movimientos son clarísimos. Inglaterra continúa la ofensiva desde el punto de vista cultural. ¿Y qué es lo que quiere evitar Gran Bretaña en todo momento? El rearme de la Argentina, y en todo momento quiere evitar la recuperación moral de la Argentina. No puedo menos que dolerme profundamente. Enrique Estel, como tantísimos camaradas, están viviendo una situación que los excede, una construcción jurídica que los pone en medio de una situación en la que ellos no pueden hacer lo que en otro caso podrían hacer para salvar su situación personal y la de los otros, que es una defensa completa. Ellos hoy son los dolientes mojones que están sufriendo personalmente para mostrar la tragedia que vivimos en aquellos años. Y lo digo con la clara convicción de que todos nosotros, los que en aquel tiempo teníamos un grado militar, de alguna manera estamos en libertad condicional. Todos los días estamos viendo que aparece una situación nueva, pero yo lo viviría como una extraordinaria injusticia. Así que cuando pienso en Enrique Estel, como tantísimos otros, estoy pensando en mí mismo. Estoy absolutamente dolido, esta es parte de mi vida, este dolor, y esto claramente no es una pose. Este dolor mío es el de tantísimos militares, y tantísimos argentinos. Yo confío en que más temprano que tarde, con una mirada serena, completa, esta situación pueda cambiar. Está detenido en la unidad de máxima seguridad del penal de Villa Urquiza en Tucumán. Yo sabes que siento que nuestra vida se congeló hace 3 años. Somos autómatas que vamos, trabajamos, venimos, llegamos. Yo, digamos, en mi caso, que voy, veo a Enrique, trabajo, voy, vengo. Y estoy todo el tiempo luchando por su libertad. ¿Qué más daño nos pueden hacer de lo que nos están haciendo? ¿Cómo se concibe que una persona recién en el año 2014 diga por primera vez que fue secuestrada, torturada y luego liberada en el año 76? ¿Por qué no lo denunció en el 82? Testimonios muy genéricos, ¿no? Donde dicen, me secuestré una persona encapuchada, no puedo saber quién era, eran del ejército argentino, o sea, no pueden saber de quién era, pero eran del ejército argentino. Ha sido encarcelado sin ninguna prueba en su contra, como tantos otros. Era un joven oficial que no participó de ninguna operación represiva solo por el hecho de haber pertenecido a una determinada unidad. Fue con total arbitrariedad detenido y sigue preso sin ser condenado. En cuanto a su moral, me sorprendió las veces que lo visité de que en ningún momento evidenciara ni siquiera, digamos, la lógica condición de estar angustiado, como estaría cualquier ser humano, por el mero hecho de estar en una cárcel, pero encima agravado por su absoluta convicción de inocencia. Lo vi seguro, lo vi aplomado, lo vi confiado en que la justicia iba a llegar,
lo vi activo, escribiendo, investigando. La verdad, mis respetos. No cambió nunca. No, nunca cambió. Siempre, y ahora estando preso y todo como está, sigue teniendo ese carácter lindo que tuvo toda su vida. Que no sé de dónde lo saca, pero tiene un buen carácter. Es mandón, somos todos mandones en esta casa, tanto militar que hay, somos todos, pero él sigue teniendo un carácter lindo, alegre, que me causa gracia porque cuando yo hablo para pedir para hablar con él, les pido por favor primero y después le doy las gracias. Y a mí entonces cuando alguno pregunta ¿quién es? Y la señora Gracias. Sí me llaman, ellos me llaman la señora Gracias, porque yo les doy las gracias por poderme comunicar con él. Que no puede ser que si en el año 76, con 20 años, recién recibido, con un grado de subteniente, ¿qué medida podía tomar él? Por haber estado en ese año, si él capaz que se hubiera recibido un poco más adelante, no hubiera pasado nada. Las detenciones está claro que son arbitrarias, el caso de Enrique Estel, es decir, ocurrieron hechos en el lugar en donde estaban ellos destinados. En el caso de Estel es grosero directamente porque se lo acusa de una acción en la cual intervino una unidad de infantería y él estaba en unidad de comunicaciones. Sabemos que ni siquiera se da posibilidad de un juicio, porque la mayor parte de los presos políticos, de los militares, policías detenidos, están hace años, y gente que está hace 9 años sin un juicio. Una locura. Partimos de la base de la ilegalidad, en ese sentido, de una justicia en la cual también tenemos que tener en cuenta que no hay ningún tipo de voluntad política de terminar con esto, porque el querellante, ¿quién es? Es el Estado. El querellante en la causa de Nani y de Enrique Estel es el Estado. Entonces es una cosa tremenda de que quienes trataron de evitar la destrucción del Estado, que tomaran el control del Estado las organizaciones marxistas, es el que justamente lo que hace es querella a quienes salvaron el sistema. Se llena la boca hablando de democracia, hablando de instituciones republicanas, y si Montoneros y el ERP hubieran tomado el gobierno, hubieran destruido completamente el sistema republicano, porque estas organizaciones no peleaban por los derechos humanos, peleaban justamente para establecer un gobierno marxista. Hablamos de lo que decimos siempre, hablamos de Venezuela, hablamos del terrorismo internacional, y sin embargo acá, que fue hace poco aniversario de la bomba en el comedor de la Policía Federal, 24 muertos, 60 heridos, pero que ese atentado no es terrorista, y lo que ocurre en Europa sí. Exactamente. Una diferencia, pero bueno, ahí te muestra lo que es la manipulación de la opinión pública. Hoy en día la guerra sigue desde el punto de vista cultural, y ahí hacemos el paralelo con lo que es la guerra contra la subversión, en la cual fue derrotada la guerrilla desde el punto de vista militar, pero triunfó ampliamente desde el punto de vista cultural. Esto es clarísimo. Yo sé, por lo que él me contó, que ellos no querían darse por derrotados de los comandos. No, ellos querían seguir luchando. Eso sí lo sé. Cuando él estuvo destacado en el Monte Dos Hermanas y tenía que conducir el fuego de la artillería nuestra, del grupo Artillería 3, contra las posiciones inglesas que estaban pegadas a las de Rico. A tal punto estaban pegadas que Balsan, el jefe del grupo Artillería 3, no quería disparar sus cañones para cubrir a Rico porque decía, les voy a dar a ustedes. Y Rico le contestó, no importa, nos agachamos. Tanto Castañeto como Rico querían organizar una defensa en serio, aunque sea simbólica, de Puerto Argentino, en la que hubiera sido la Operación Alcázar, que sería tomar como epicentro la casa del gobernador. Yo lo que sé de que cuando los ingleses hacen entrevistas para ver a quiénes van a demorar más y separan a Rico y a Castañeto, no los iban a dejar en libertad enseguida, Estel de motu propio se acercó a los mayores para quedar prisionero con ellos, sin especular con que después de una entrevista quizás podrían dejarlo ir. Durante este larguísimo tiempo, ya 35 años es una vida, no he hablado tanto de Malvinas. Guardaba un tantito encapsulado en mi cabeza y en mi corazón Malvinas. En principio yo quiero hacer un homenaje al soldado argentino, aquel soldado argentino de 18 años. La gran mayoría, el promedio es de un enorme heroísmo. Tenemos que aprovechar el enorme capital que generaron los heridos, los muertos, los mutilados, las historias de vida, porque son una fuente de valores. Cuando uno observa hoy en día la cultura, la política, ¿qué hombre de la cultura y la política puede llegar a hacer el sacrificio que hicieron nuestros héroes de Malvinas?
Esos valores son los que tenemos que inyectar en la población, y eso es lo que tiene miedo Gran Bretaña. Esteban Tríguez, que arriesga la vida para rescatar a su sargento, Vázquez, que pide que bombardeen su posición cuando está ocupado por los ingleses, la carta de Esteves, su padre. ¿Cuántos ejemplos tenemos? La carta de Falconier a sus hijos previamente a caer en Malvinas, es decir, pero el sacrificio de Poltronieri, cuando dice váyanse ustedes que son casados, que tienen familia, y él se queda cubriendo. ¿Qué persona hoy en día, lo que vemos en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, está dispuesto a esto? A dar la vida por una causa noble, a dar la vida por un camarada, a dar la vida por la patria. La historia de amor, de compañerismo, de vida, que esto lo transmite muy bien Nicolás Casanseu en su libro Malvinas de Sangre y Fuego, que rescata eso, es enorme el trabajo de Nicolás en ese aspecto. Eso, ¿qué patria podemos llegar a formar sobre la base de esos valores? Es enorme, no tenemos conciencia, ¿no? Esta frase de Gómez Centurión, Malvinas son sus hombres, son sus seres, son los que han muerto heridos, mutilados. Ese capital humano no lo podemos desperdiciar. Esta imagen que nos han transmitido por películas como Iluminados por el Fuego, que yo después me generó curiosidad la película, leí el libro, vi la película, y después uno se entera la historia de Esteban, que dejó su puesto, en ese puesto tiene que ir un compañero a reemplazarlo y muere el soldado Gallego. Eso es lo que compra la opinión pública. Y no conoce esta otra historia de la que estamos hablando. Yo creo que Malvinas tiene un papel enorme en lo que venga en el futuro de la Argentina, y esto lo quiero transmitir a los jóvenes, porque es la que nos va a permitir recuperar determinados valores, que son en definitiva los valores de la lucha por el bien común, el amor a la patria, las causas nobles, todo lo contrario que recibimos en los medios de comunicación. Y eso es lo que va a llevar a la Argentina al destino de grandeza, que va más allá de recuperar Malvinas. Entonces, al identificarla con el proceso, lo que quieren hacer es rebajar la cuestión Malvinas, y Malvinas está muy por encima de eso. Malvinas es algo superior. No es casualidad que ahora venga el ataque contra los que lucharon contra la subversión. Algunos ni siquiera lucharon, como en el caso de Enrique Estel, que no tuvo nada que ver en esto, vincularlo con Malvinas. Es parte de esta ofensiva cultural para destruir lo que son los valores nacionales. Creo que hay que hablar de Malvinas y hay que volver sobre estos temas. Malvinas tiene que ser una circunstancia fuertemente inspiradora de la unión de los argentinos. Malvinas no puede ser visto de otra manera que no sea como el gran motivo para que todos los argentinos estemos unidos. Así que estoy absolutamente agradado poder decir qué clase de tipo es Enrique Estel. Un soldado cabal, un hombre por donde lo miremos, un hombre ético, un hombre íntegro. Él trabajó siempre para las Fuerzas Armadas, tuvo una guerra que no le pasó nada de casualidad, porque realmente él lo que hacía era decir dónde estaba el enemigo y tenía que rotar porque venían las balas directos para él. Que si yo le digo que cómo lo extraño. Muy triste, porque yo hace ya 3 años y pico, por mi salud, yo no puedo viajar hasta allá. Y tampoco me sé que yo podría ir a verlo en la cárcel, porque no podría subir todos esos escalones y cosas. Y yo siempre digo que me falta el abrazo de oso. Y siempre, porque es así. ¿Qué vas a hacer? Sí. Pero yo me comunico mucho con la esposa, eso sí, con la esposa, con otro hijo que está allá en Tucumán, que lo va a ver siempre. Y la esperanza no la tiene, pero yo pensé que cuando llegaba este gobierno iba a cambiar, pero no sé qué es lo que sucede con este gobierno, que desgraciadamente no puede hacer lo que yo creo que ellos quisieran hacer y no pueden. Yo lo voté, lo voy a votar y lo votaré mientras yo tenga vida. Porque cuando él llegó me sentí libre, muy libre de un montón de problemas, pero Enrique está ahí.
En primer lugar, David, quiero agradecerte por la fuerza, la pasión y el entusiasmo que pones para difundir la situación de los presos políticos y la causa de Malvinas. Realmente todo lo que estás haciendo tiene un gran valor, en principio porque por tu edad vos no lo viviste y has investigado y estás difundiendo con fundamentos sobre la base de la verdad y la justicia, lo cual es tremendamente importante. No hay relato, hay verdad y justicia. En segundo lugar, quería agradecerles a todos aquellos que han colaborado con vos en la difusión de esta situación y de los artículos de Malvinas, que llevan sus años, los escribí antes de que me detuvieran y antes de estar en esta situación de cautiverio. Pero bueno, no han cambiado las circunstancias, razón por la cual conservan su vigencia. Me parece bárbaro, David, todo lo que estás haciendo. Nuevamente mi agradecimiento hacia todos, y me gustaría recordar en este momento una frase de Simón Bolívar que decía: combatid pues venceréis, Dios concede la victoria a la constancia. Y eso es lo que hay que hacer, hay que seguir combatiendo con constancia para lograr la victoria que tarde o temprano vamos a tener, porque la verdad tiene que salir a luz. Te mando a vos y a todos tus seguidores un fuerte abrazo malvinero. Muchas gracias por todo.